Hechos capítulo número 12, versículo número 5 dice de esta forma: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú nos toques, nos transformes, Señor, y sobre todas las cosas que nos edifique. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dos palabras importantes que tenemos que aprender nosotros. La primera aparece en griego y es la palabra eclesia, que quiere decir reunión de gentes en el griego, según el Nuevo Testamento. Vamos a hablar de la iglesia. Y la segunda está en hebreo y es galal, que quiere decir congregación o asamblea. Es donde estamos reunidos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, dice que en el versículo número 1 que cuando el Espíritu Santo vino sobre todo los que estaban en aquella casa, dice que comenzaron a ¿qué? A hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero lo más importante de todo allí es que ellos estaban celebrando una importante fecha judía. ¿Cuál era? El día de Pentecostés. ¿Por qué se llama día de Pentecostés? Bueno, se contaban 50 días después de la Pascua. Era la llamada fiesta de las cosechas, donde cada una de las personas llevaban al templo, se iban ahí a adorar a Dios y a servir a Dios. Pero Dios escogió ese día para establecer su iglesia y porque iba a haber personas de todo el mundo. En el mismo capítulo 2 dice que habían de partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Cirene, del Ponto, de Panfilia, de África, de diferentes lugares estaban allí. Y ellos comenzaron a predicar y a glorificar el nombre de Dios, hablando las lenguas que hablaban esos países sin haberlas estudiado. ¡Wow! Fue algo tremendo, ¿verdad? Un milagro. Entonces las personas se empezaron a agolpar, las personas empezaron a llegar porque el ser humano, somos curiosos todos, ¿verdad? Pero vemos que hay ahí una multitud de personas ahí. Ay, vamos a ir a ver. Y si hay gente haciendo fila, uno se pone hasta en la fila. Si ellos están en la fila es por algo. Y así mismo, ellos empezaron a llegar. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Wow, pero mire, se está hablando en mi idioma. Pero ese es un judío. Oye, pero decía el de Cirene, pero ese está hablando en mi idioma. Y los del Ponto, y los de África, y los de Cirene están hablando mi propio idioma y me están hablando las maravillas de Dios. ¿Cómo puede ocurrir eso? Pero estaban los burladores que decían, no, esto lo que están es loco, lo que están es borrachos, lo que están es llenos de mosto. El mosto era el producto de la vid fermentado que contenía alcohol. Los judíos tenían tres tipos de vino. Estaba el oínos, estaba el yejin y estaba el mosto. O sea, había diferentes tipos de procesos. Estaba el no fermentado y estaba el fermentado. Pero ellos estaban burlando, diciendo, esto lo que están es borrachos. ¿Borrachos? No puede ser. Entonces Pedro se levantó con un mensaje poderoso y dijo, varones judíos, israelitas y todos los que moran bajo la tierra, escuchadme, estas personas no están borrachos, porque apenas es las 9 de la mañana. O sea, no están abiertos todavía los bares. Sino que ha ocurrido lo que dijo el profeta Joel en el capítulo número 2, versículo número 28, y yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Una profecía de doble referencia. Primer cumplimiento en el libro de los Hechos. Y Pedro comenzó a predicar una palabra poderosa dirigida por el poder del Espíritu Santo. ¿Habían cuánto eran? 120. De 120 la iglesia en un solo día, ¿a cuánto creció? 3,000. Y después cuando Pedro y Juan fueron a orar al templo de la Hermosa con la curación del cojo, 5,000 personas se añadieron al Señor. Con 2 mensajes nada más, dos predicaciones, se ganaron 8,000 personas para Cristo. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta nosotros, número 1, estamos en el versículo número 5, es que ante todo la iglesia estará formada por personas organizadas en congregaciones locales y unidas por el Espíritu Santo que buscan con diligencia una fiel relación personal con Dios.
una iglesia puede estar llena de gente, ¿verdad? Estar abarrotada de personas, de tal forma que no quepan casi las personas. Pero si estas personas no tratan de vivir una vida fiel delante de Dios, de nada sirve. La iglesia de Jesucristo está compuesta por hombres y mujeres que en realidad buscan la presencia del Espíritu Santo, que se han santificado, que se han apartado, que lo han dejado todo, que han pasado al frente y han dicho: Señor, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida, que se han rendido incondicionalmente. Pero nosotros no podemos juzgar en realidad a la persona por la apariencia. Y lo he dicho, hay un dicho que dice que el hábito no hace al monje. Ahora las personas ven una iglesia llena de miles de miembros. ¡Wow! Dios está ahí. Entonces, los budistas también, ¿verdad? Porque tienen millones. ¿Cómo se llaman estos? Los musulmanes, que es la religión más grande en el mundo. Una religión que tiene millones y millones y millones de personas que siguen y adoran a Alá. Entonces, ellos están bien. Ellos están predicando la verdad. Jesucristo tuvo 12 apóstoles y uno le traicionó. Otro le negó y los otros salieron corriendo. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Entonces, la iglesia va a estar compuesta por hombres y mujeres fieles, organizados, que quieran servir a Jesucristo. Alguien se asustó en una ocasión que entró a una iglesia cristiana. Alguien, era de otra denominación cristiana, pero alguien lo invitó a una iglesia. Y cuando entró a la iglesia, vio que en la plataforma de la iglesia habían puesto un arbolito de Navidad. ¡Ah! Dios mío, mira, hay un árbol de Navidad. El árbol de Navidad viene de los católicos y viene de no sé dónde. Empezó a decir todas estas cosas. Pero si nosotros nos remontamos a la primera iglesia, ¿dónde se reunía? En casas. Y cuando empezó la persecución, ¿dónde? En las catacumbas, en los cementerios, en los sepulcros, llenos de muertos, de esqueletos, de calaveras, de huesos. Y allí estaban los cristianos, porque el lugar es santificado por Dios, porque donde está el Señor no puede haber ni pecado, ni demonio, ni huesos, nada. Entonces, ¿un árbol de Navidad a mí me va a quitar la bendición? ¡No! Tuve la oportunidad de predicar en una iglesia católica, respetándolo. Me invitaron a predicar y fui y prediqué. Yo no le empecé a decir que ustedes están en un error y esto. Yo prediqué a Cristo. Cristo hace una diferencia. Cristo trae paz. Cristo trae gozo. Cristo trae transformación. Y si tú tienes un encuentro personal con Cristo, Él te va a cambiar tu mente, tu forma de pensar, de actuar, de hablar, de vivir. ¡Wow! Y quedaron asombrados. He predicado en iglesias ortodoxas ultraconservadoras. Le he predicado a Cristo. Yo no sé cuántas denominaciones he predicado y he tenido la oportunidad de hablar la palabra del Señor, pero he hablado la palabra del Señor porque yo pienso que el mensaje que tiene el cristiano, que tiene el Hijo de Dios, es más fuerte de todo lo que puede haber. Año 1999. Pastoreaba yo una iglesia ya en ese tiempo con unos 13 o 14 miembros. Y había invitado 2 hombres de Dios que lo usaban mucho, estos 2 hombres de Dios, en sanidades, en milagros. Y sabe que las personas cuando ven, por ejemplo, que un paralítico se levanta de una silla de ruedas, al otro día, aquello está lleno allí. La semana antes había invitado a un pastor que Dios lo usaba mucho en predicaciones, orando para que las personas recibieran el Espíritu Santo, y que me iba a dar una campaña de 4 días. Y después venía la otra campaña. Me predicó un solo día. Y ya no volvió. Me dijo, él terminó de predicar y me dijo: ¿sabes qué? Aquí yo no vengo más. Digo, ¿por qué? Dice, este lugar está endemoniado. Hay mucho, lo siento, mucho demonio. No tuvo el poder para echar fuera. Ok, está bien. Se quedó hasta sin voz. La semana siguiente vinieron estos 2 hermanos y estamos orando, pidiendo que Dios trajera personas al culto, que las personas se añadieran a la iglesia y que Dios hiciera milagro. Y cuando miro a ver los 2 hermanos que estaban orando en la parte de atrás, se me perdieron. Dios, se me fueron también. Porque es verdad, al lado izquierdo había un centro espiritista. No sé si ustedes conocen qué es lo que es eso. En la parte derecha había un hombre que le decían el niño prodigio, que consultaba a los demonios.
era un satanista. Por allá había, bueno, aquello es verdad que esa zona estaba bien satánica, estaba bien fuerte. Y Dios me había mandado a mí ahí. Dios me puso en mi corazón de ir a predicar a aquel lugar. Y ya yo llevaba cerca de 2 años allí, en este lugar. Y yo estaba pastoreando una iglesia y entregué esa iglesia para irme para esta otra, porque Dios me dijo que tenía que ir para allá. Pero ahora se me van estos dos también. Y digo, ahora sí estoy perdido. Eran gente de oración, de ayuno, de visión. Pero cuando alguien viene y me dice, no, pastor, vamos para que vean los 2 evangelistas que venían a la campaña donde están metidos. Cerca de allí había un templo más grande que este, larguísimo, de espiritistas, de brujeros, consultaban los muertos, los demonios, etc. Y estos 2 siervos de Dios se metieron allí, a este lugar, donde estaban rezando, estaban orando, y llegaron allí y simplemente entraron. ¿Y sabe lo que sucedió cuando entraron a aquel lugar allí? El Espíritu Santo empezó a tocar a las personas, empezaron a llorar, a temblar, a caer al piso. Cuando yo llegué allí, ya habían en el suelo varias personas tiradas por el poder del Espíritu Santo. Y me recuerdo que uno de los hermanos le dijo a uno de los principales del templo, dice, mírame a los ojos. Y cuando el hombre lo miró a los ojos, cayó como muerto ahí. Vino un avivamiento grande. Vino una prosperidad. Estas personas pasaron a ser hijos de Dios. Pero dice la Biblia que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay demonio, no hay muerte. Si la Biblia dice que si Dios está conmigo, no importa lo que se levante. El Salmo número 27 lo leía mi suegra al principio. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Eso lo escribió David, un salmo de David. David temía solamente a 2 cosas. Y estaba meditando en esta semana en esto. Y lo dije a mi esposa, David no tenía, él no tenía el temor que le quitaran el reino, que murieran sus hijos. Nadie quiere que mueran, ¿verdad? Pero el temor más grande que tenía David era el siguiente: no me eches delante de ti y no me quites tu Santo Espíritu. Eso es algo tremendo. Y David y estaba orando en el Salmo número 51. Yo se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque al perder la comunión con Dios, al perder la presencia de Dios en nuestras vidas, estamos perdidos completamente. En el Antiguo Testamento vemos que Saúl se apartó de Dios y comenzó a hacer cosas. Comenzó a creerse que él era el siervo de Dios. Mucho cuidado con aquellos que dicen, yo soy el siervo del Señor. Yo le he dicho, todos somos siervos de Dios. Estamos en una dispensación que desde el más pequeño hasta el más grande tenemos acceso directo delante de Dios. Tú no necesitas que el pastor ore por ti. Tú no necesitas que un diácono ore por ti, o un evangelista, o un maestro, o quien sea. Tú mismo puedes orar y clamar. No tenemos que ir a ningún intercesor. Vamos directamente al Padre en el nombre de Jesús. Entonces dice que se abren los cielos, que Dios trae bendición, que trae liberación. Amén. En Marcos capítulo número 16, versículos del 15 al 18, Jesús le dejó dicho algo a sus discípulos. Le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán ¿qué cosa? Fuera demonios. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué los demonios están echando fuera a los cristianos hoy en día? Es al revés. Es al revés. Por eso cuando el pueblo de Dios se pone de verdad y se ciñe y dice, de aquí no me muevo, los centros esos de perdición de teibolera, de clínicas de aborto, y todo eso, se cierran, quiebran. Porque son echados los demonios de ese lugar. Pero hay veces que uno le da ventaja. Pablo le dijo, ni deis lugar al diablo, y uno le está dando lugar. Porque uno se va aclimatizando, uno se va relajando, se va poniendo cómodo. Y una de las cosas que Dios llamó a la iglesia es a salir de su confort. Le estaba diciendo yo hace un rato que yo estaba de pastor en ese tiempo en una iglesia que estaba creciendo a pasos agigantados. Y tenía varias personas que predicaban. Bueno, era una maravilla aquello. Cuando Dios me dijo, vete a un lugar donde yo te voy a mandar. No había luz eléctrica, no tenía agua. Yo no sé cuánto, carecía de unas cuantas cosas.
Porque la palabra del Señor me dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. En Hechos capítulo número 1, versículo número 8, el Señor le dio, esa fue la última, ¿cómo se dice? El último mandamiento que le dio a sus discípulos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué cosa? Testigo, ¿dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces hay veces que la iglesia empieza a crecer. Hoy a mí se me rompió el carro y tuve que pasar cerca de una iglesia grande aquí en Hueco a comprar unas piezas. Y vi que estaba el sheriff, la policía, el no sé quién, y una aglomeración de gente, iban las personas, y esto que el otro. Las personas llegan y se climatizan. Cuando una iglesia empieza a crecer y la iglesia empieza ya a funcionar por sí sola, llega el momento que se sientan. Y hay que tener mucho cuidado porque Cristo le dijo a aquel hombre que dice que le derribó su granero y lo hizo más grande. ¿Y qué dijo el hombre? Alma, huélgate, tienes bienes para muchos días. Cuando nosotros nos aclimatizamos y queremos que ya no tengo que hacer más nada, esto camina solo, ahí está el error. Ahí está el error. Esto es de día a día. Yo predicaba acerca de las obras de la carne y le decía que la carne nunca muere, nunca se convierte. Esto es de día a día. Día a día hay que leer la Biblia, día a día hay que orar, día a día hay que estar en comunión con Dios, hay que arrepentirse. Esa es la tarea de la iglesia. Y buscar los perdidos. Buscar los perdidos. Ahora, le predico a mi alrededor. Cuando yo termine de predicar alrededor, voy más adelante y voy buscando. Y la palabra me dice bien claro, id y hacer discípulos. ¿A quién? ¿A una sola nación? A todas, ¿verdad? Al mundo entero. Dice aquí, mediante el poderoso testimonio de la iglesia, los pecadores serán salvos, nacidos de nuevo, bautizados en agua e incorporados a la iglesia. Participarán de la cena del Señor y aguardarán aguardarán hasta el regreso de Cristo. Uno tiene que tener mucho cuidado. Hay una doctrina que dice: una vez fui salvo, siempre soy salvo. No es así. La Biblia dice que hay que vivir todos los días en santidad, en temor. Dice, ¿cómo descuidar una salvación tan grande? Cristo se entregó por nosotros, murió por nosotros, pero esta salvación hay que cultivarla. Este tiempo de comunión con el Señor hay que echarle agua. Es como una planta. Usted compró una planta, la sembró, y si usted no le echa agua y ni le echa abono, se le va a morir. Así, a través de la Escritura, a través de la enseñanza, esa es una de las cosas de la iglesia. Muchas de las cosas que tenemos nosotros en mente es que si ese lugar está satánico, ahí no entro. Yo no entro, es el lugar del enemigo y hay que estar preparado y hay que estar ungido. Y yo no oro por un endemoniado. Bueno, yo le voy a decir, la iglesia debe, no voy a decir por qué, debería estarlo, pero no están, debe de estar preparada para todo eso. En Efesios capítulo número 6, a partir del versículo número 10, Pablo habla acerca de una armadura, hablando en sentido figurado, usando una metáfora que debe tener el cristiano. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, la espada del espíritu, el escudo. Todo esto habla ponérselo día a día, porque dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Pero hay personas que no, le da lo mismo. No, a mí me da cosa orar. A mí me da cosa ayunar, a pasar hambre. ¿Qué va? Yo no voy a pasar hambre. Y es verdad que no es fácil. Cuando yo hice mi primer ayuno, lo hice de un día. Alguien me dijo que ayunara. Y yo le dije, ¿qué es eso? Recién convertido. Ayunar es dejar de comer, tú te encierras en un lugar, en un cuarto, te vas para un lugar y te dedicas ahí a orar. Ok. Y yo fui y en ese tiempo no sabía ni orar. Lo que me puse fue leer la Biblia. Pero Dios mío, yo pensé que me iba a morir un día. Pues pasando el tiempo, eso se llama ejercicios espirituales. Pasando el tiempo y después, entonces hice un ayuno de 3 días. Y en el tercer día, cuando hice el ayuno, recibí la promesa del Espíritu Santo. Ahí en mi casa,
comencé a hablar en otras lenguas según el Espíritu me daba que hablase, según Hechos capítulo número 2, a partir del versículo número 1. Y de ahí empecé a buscar de Dios y a meterme en las cosas de Dios y a empaparme. Y yo me recuerdo que mi iglesia, donde yo me convertí, se abría todos los días por la mañana, a las 8 de la mañana para orar. Se abrían las puertas y ahí iban personas y oraban. A veces iban 10, a veces 20, a veces 30. Era una iglesia bien grande, bien grandísima. Pero los sábados iban más, porque yo iba la semana entera, y íbamos un grupo la semana entera en ese tiempo a orar aunque sea una hora. Y empecé a buscar de Dios y acercarme a Dios. Y yo empecé a ver que habían personas que tenían experiencias espirituales. Wow, ¿cómo yo podré tener esa experiencia espiritual? Y oraban por enfermos en el momento y eran sanados. Digo, Dios mío, la Escritura me dice a mí que pondrán las manos ¿sobre quién? Sobre los enfermos y sanarán. Yo me recuerdo la primera sanidad que Dios me usó a mí, porque la sanidad la hace el Señor. ¿Cuál fue? Corría el año 1990 y en la iglesia de nosotros había una campaña evangelística de sanidades y milagros. Y una anciana de allí del neighborhood, del vecindario, exageró. Yo era un muchacho en ese tiempo, tendría unos 15 o 16 años, creo que era como 15 años, sí. Y dijo, hasta el muchacho ese ha sanado enfermos y ha levantado paralíticos. Yo nunca había orado ni por un dolor de cabeza. Pero ella exageró y las personas oyeron eso, como que les gusta eso. Y al otro día por la mañana, como a las 7 de la mañana, mi mamá me dice, oye, hay como 20 personas frente a la casa ahí. ¿Y qué harán? Y entre ellos había un hombre que era epiléptico, llevaba 38 años con ataques epilépticos y le daban 3 y 4 ataques diarios. Entonces mi mamá le dice, ¿qué ustedes quieren? No, que dijeron que aquí hay un muchacho que va a la iglesia que está en la calle Cuba, que dice que hace milagros también, que dice, aquí le dijeron eso a ustedes. Y me llama y me dijo, yo no sé nada de eso que están diciendo ahí. Era una señora anciana, yo no sé si fue Dios o fue el diablo que la usó, pero allí estaban esas personas esperando. Y me recuerdo que fui y me tiré de rodillas rápido en el cuarto y dije, Dios mío, ayúdame. Pero le dije al Señor, tú no vas a dejar a tus hijos que caigan en mentira, ni que se ríen, ni en burla. Tu palabra dice que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y me recuerdo que el hombre fue el primero en pasar, de 38 años, de epilepsis. Y pasó allí a la sala de mi casa y le puse la mano en la frente. Nunca se me va a olvidar eso. Y cuando le puse la mano en la frente, ¡ra! En el medio de la sala cayó. Y yo me asusté. Dios mío, ¿qué pasó aquí? Y el hombre se queda ahí. Yo pensaba que le había dado un ataque ahí mismo. Y cuando se levantó el hombre, dice el hombre, sentí que algo me entró por las piernas. Algo frío y que algo caliente salió por mi cabeza. Los demonios lo abandonaron. Cuando llegó ese hombre a la casa, oye, qué activación de fe cuando Dios toca a las personas, lo que puede pasar. Qué activación de fe tuvo este hombre que cuando llegó a su casa agarró el paquete grande de pastillas que tenía y lo echó allí en el inodoro, en el baño, las botó. Y fue sano completamente. Jamás le volvió a dar ataques de epilepsia. Cuando yo vi aquello, dije, I am the man, soy el hombre. No, eso a uno lo incentivó para buscar más de Dios. Y empecé a orar por personas de dolor de cabeza, personas de mujeres que tenían nódulos en los senos y eran sanadas, curvatura en los pies, mujeres que venían con los pies planos, oraba y jóvenes y era hecha la curva ahí en ese tiempo, aleluya. Cuando hay una activación de fe de la iglesia, hasta el gato ora y Dios hace un milagro. Todo el mundo. Y era algo palpable. Esa vez aceptaron al Señor, más de 40,000 personas pasaron allí. Yo le he dicho, 7 y 8 servicios diarios. Y aquello era locura, se quedaban miles de personas afuera esperando que al otro día abrieran el templo. Y de ahí surgieron varias iglesias. Había una sola iglesia en la ciudad, una de las asambleas de Dios. Y nosotros que éramos jóvenes, empezamos, porque eran tantos los miles que había, a agarrar grupos de 20, de 30, de 40, depende, de 50, porque se la agarraba. Uy, mira, hay 10 por allá por la zona tuya.
dábamos los servicios en las casas, en los patios afuera, en diferentes lugares así, y así empezaron a crecer y a hacerse iglesias, donde se hicieron cerca de 40 iglesias. Estamos hablando en un periodo de 2 años. De una sola iglesia se convierte como en 30 o 40 iglesias. Es increíble, hermano. El problema es que nosotros no vemos más milagros porque no creemos. Jesús lo dijo. Si tu fe fuera del tamaño de ¿qué? De un grano de mostaza. Mi esposa un día me lo llevó y me dijo, mira, ¿tú has visto alguna vez un grano de mostaza? No. Digo, míralo aquí lo tengo, para que lo vea. Pero qué cosa, es que es casi microscópico, bien chiquitico el grano de mostaza. Jesús dijo, si la fe de ustedes fuera del tamaño de ese grano de mostaza, pueden realizar cualquier milagro. Es más, le pueden decir a ese monte, a esa montaña, desarráigate y plántate en el medio del mar y Él le va a hacer caso. Ahora, ¿por qué hay veces que la fe se activa instantánea y hay veces que no? Por muchas razones. Número 1. Falta de consagración, de búsqueda. Número 2, no es el tiempo de Dios. Yo estuve orando por años. Yo me fui de misionero 5, 6 años, del año 1900, si no me corrigen, fue del 98 cuando me fui de misionero hasta el 2005, ¿cuánto? 7 años. Bueno, fue al final, 6 años, aproximadamente 1998. Y me fui literalmente a comer candela. No tenía ni bicicleta, ni carro, ni zapatos, ni nada, ni luz eléctrica. Pero Dios me puso en mi corazón un deseo de buscar de verdad el rostro del Señor y que la comunidad aquella que estaba en tinieblas, como Jesús, cuando Él llegó al otro lado del Jordán, donde dice, la tierra que andaba en tinieblas vio gran luz. Porque cuando Jesús llega, todo cambia. Y Cristo llegó a aquella comunidad, me usó a mí, usó a otros hermanos. Íbamos casa por casa, tocábamos las puertas. Algunos no recibían y decían gracias y otros nos tiraban la puerta en la cara porque eran servidores del comunismo, de la policía política, del CDR y de no sé cuántas organizaciones de masas que estaban en contra de la iglesia. Otros sí aceptaban el mensaje, pero de todos modos se lo dábamos. Me levantaba a veces yo a la 1, a las 2 de la mañana, iba casa por casa y me paraba afuera. Y yo decía, Señor, mira, estas personas están durmiendo ahora. Tú tienes el poder para tocar su mente, su corazón, su espíritu. Que esas personas sean transformadas, que sean cambiadas, que vengan a ti. Y pasó 1 año, pasó 2 años, pasó 3 años y pasa más. Y uno piensa que no hay resultado. Ahora ese lugar allí hay una iglesia floreciente, tiene varias iglesias alrededor, tiene campos blancos, tiene cultos de barrio, porque dice la Biblia, uno sembró, otro regó, pero el crecimiento lo da Dios y Él sabe cuándo va a venir un avivamiento. De la noche a la mañana Dios puede hacerlo. Cuando Moody un día llegó a Nueva York y sintió el deseo de agarrar una silla. Oigan eso, una silla agarró Moody. Y agarró la silla y se la puso en el hombro. Y salió a caminar con la silla. Y camina Moody con la silla para aquí, para allá. Y dicen que llegó a un lugar y puso la silla. Y se sentó. Y la gente, vamos a ver qué va a hacer el loco ese. Se sentó en la silla. Se paró al poco rato y agarró de nuevo la silla y siguió andando. Cuando las personas querían saber qué es lo que iba a pasar al final. Cuando él mira para atrás ya venía una multitud y dice, aquí estoy yo. Se subió arriba a la silla y le dijo, ustedes me siguieron como curiosos para saber qué es lo que iba a hacer. Yo le estoy predicando al Cristo resucitado, al Cristo que murió, al que tiene el poder para salvarlo. Y las personas caían llorando, reventado delante de la presencia del Señor. Glorificando y exaltando el nombre del Señor. Porque el poder es de Dios, no es humano. Dios es el que convence y es lo que nosotros tenemos que entender. Dice que el Espíritu Santo convencería de 3 cosas. ¿De cuáles? Justicia, juicio y pecado. ¿Verdad? Cuando nosotros tenemos humanamente, tratamos nosotros de inculcarle a una persona y decirle, tú estás en un error, tú estás
Alguien me puso un comentario en unas predicaciones mías y me dijo, yo discrepo con lo que usted está diciendo, etcétera, porque no creen en la Trinidad. Yo ni le contesto, bueno, tú no crees en la Trinidad, es tu problema, te pierdes la bendición. Yo sé que existe un Dios Padre y preservador, existe el Hijo que fue el que murió en la cruz del Calvario, existe el Espíritu Santo que es el que Él envió. Dice, y yo no dejaré huérfanos, mandaré a otro consolador que esté con vosotros. Entonces, yo no me voy a poner con esa persona. Sí, pero mira, hay tantos pasajes desde el principio. Él dice en Génesis capítulo 1, versículo número 1, Bereshit barat Elohim. Quiere decir que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y está en plural. No. Que el Espíritu Santo sea el que convenza a esas personas. Yo hablo la palabra del Señor. Yo predico lo que está en la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Y hay personas, el que quiera creerlo, lo crea. Y el que no, bueno, dice la Biblia que ya ha sido ¿cómo? Condenado en ese momento. Entonces la iglesia es llamada a obrar en el nombre de Jesús, no solamente señales y milagros, sino hacer una diferencia. Tener todas las cosas en común, como hacían al principio. Enseñar la palabra del Señor, que no hay ningún tipo de obstáculo. Si a uno le toca congregarse en un cementerio, no es pecado. Se ha idealizado la gente en la casa del Señor. Uy, en la casa del Señor no entres comiendo. Yo no quiero que entre nadie comiendo por una cuestión de orden y de limpieza. Pero esta no es la casa del Señor. ¿Qué dice la palabra? Dios no habita en templo hecho por manos de hombre. Y que la gente piensa, Dios está aquí en el altar. Y hay muchos lo dicen, este es el lugar santísimo. No, esto es un templo. Esto es un edificio. Esto es un local donde nosotros nos reunimos a adorar a Dios. Pero a Dios no lo encierran 4 paredes. No puede. Porque dice la palabra del Señor, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, le dijo Pablo a los atenienses. Eran personas muy religiosas que pensaban que Dios tú lo puedes encerrar en 4 paredes. No. Entonces las personas que están en la India, en África, están perdidos. Pobrecitos esas personas que su templo es a la orilla de un río o en una montaña. Mire los videos para que usted vea. El pastor descalzo, sin calcetines, pobrecito, y está ahí, se paran en una piedra y tienen la congregación ahí adelante y alaban a Dios y sirven a Dios y predican la palabra del Señor. Entonces esas personas están perdidas porque están predicando afuera. ¿Dónde fue que Jesús predicó? Sí, Él predicaba en el templo. Porque los judíos creían que el templo era algo sagrado, como que Dios habitaba en las paredes. Por eso Pablo se lo recordó siendo el judío de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, como él dijo. Le dijo, Dios no habita en templo hecho por manos de hombre. Cuando un hombre haya puesto una piedra, haya pintado, haya puesto chirro, donde esté la mano del hombre, Dios no habita ahí. Ni tampoco lo puede encerrar. Porque la presencia de Dios es grande. No se puede encerrar en un local. Ahora, Dios se manifiesta donde Él quiere, ¿verdad? Dios se manifiesta en el río, en el mar, en el campo. En Deuteronomio capítulo 28 dice que si tú haces las cosas que Dios quiere, estas bendiciones te van a alcanzar en el camino. Al acostarte, al levantarte, dice cuando estés en el campo, cuando estés en la ciudad. O sea, no hay límite para Dios. Salmo 139 dice, los mismos son las tinieblas que la luz. Wow. Entonces uno piensa, no, Dios es más que eso. Entonces nosotros somos los que a veces limitamos a Dios y lo ponemos en un estuche. Por eso yo no creo, sinceramente, que tuve una iglesia donde estaban vendiendo unos pomitos de aceite, decía que era aceite ungido. Y me sale la duda, ¿un aceite? ¿Y con qué ungieron aceite? ¿Con otro aceite? El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Nosotros lo utilizamos para ungir a las personas, según la palabra dice en Santiago. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces las personas piensan que ciertos ritos, ceremonias y cosas que hagan, y que si cantan de costado, y si agarran el micrófono así, oye, funcionó. ¿Se siente una unción si yo agarro el micrófono así? O me lo pongo por el lado derecho. Si hay personas así todavía en el pueblo de Dios. La iglesia ha sido llamada a quitar completamente todo tipo de tabú. Hay que tener mucho cuidado que los cristianos no queremos ni en el tarot,
no queremos ¿cómo se llama esta cosa? Ese de Walter Mercado, no me recuerdo cómo que le dicen eso. ¿El cuál? Ajá, el horóscopo, exactamente, esa misma, ¿no? Esa misma cosa, no sé mucho eso. Pero hay un día una cristiana le dije, excuse me, me dijo, ¿qué signo tú eres? Yo sí la entendí, pero le volví a repetir, ¿cómo? ¿De qué te estás refiriendo? No, que le dije, le voy a decir algo. Nosotros los cristianos, el único signo que tenemos que tener en nosotros es la presencia de Cristo en nuestros corazones. El sello del Espíritu Santo. Fuimos sellados por el Señor Jesús. Entonces, hay muchas personas que empiezan y traen ritos y ceremonias y observaciones. Así eran los judíos de aquel tiempo. Los judíos de aquel tiempo, dice que ellos usaban unas ropas largas. En la punta de las faldas que usaban los hombres, traían unas borlas o unos hilos, flecos lindísimos, y entre más colores tenía, más se pavoneaban estas personas. Wow, este tiene su dinerito, ¿verdad? Entonces quería que lo vieran y sentarse en los primeros puestos y que las personas lo aplaudieran, y qué conocimiento y qué sabiduría. Cuando Jesús fue llamado o invitado a comer en casa de Simón, recuerda, un fariseo que tenía dinero y tuvo un gesto con el Señor y lo llevó a comer a su casa. Y ahí ustedes saben que entró aquella mujer, dice que era una mujer del vulgo, era una mujer perdida, quizás fuera una prostituta, y empezó a llorar allí, esta mujer delante del Señor, y dice que empezó a llorar y con sus lágrimas y con sus pelos le limpió los pies del Señor. Y Simón pensó dentro de su corazón, si en verdad es hijo de Dios o un profeta, como él dice, sabría qué clase de mujer es esta la que lo está tocando. Y Jesús le dijo, Simón, yo sé qué clase de mujer es esta. Jesús sucedió que le leyó el pensamiento, ¿verdad? Dice, porque yo entré a tu casa, tres cosas que tenían que tener presente, que las violó. No son cosas bíblicas, pero era parte de la cortesía, de la hospitalidad de aquellos tiempos. Primera, cuando tú invitabas a una persona a darle un beso, dice, yo entré aquí y tú no me besaste. Segundo, lavarle los pies. Y tercero, ungírselo con aceite. Jesús le dijo, estas tres cosas tú las violaste, y esta mujer no ha dejado de besarme, y no ha dejado de llorar, y no ha dejado de ungirme, porque trajo un nardo muy puro y se lo vació al Señor allí. Entonces, ¿de qué sirve en realidad la ceremonia, ritos y cosas si en realidad no aman al prójimo, no aman a Dios? Porque dice el Señor en el Antiguo Testamento, dijo, este pueblo me honra, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, Él conoce los corazones. Una de las cosas que la iglesia tiene que hacer es marcar una diferencia. El cristiano debe marcar una diferencia. Si te portas bien dentro de la iglesia, hasta ahora todos los que estamos aquí nos hemos portado bien, ¿verdad? Yo le doy un aplauso, dése usted mismo un aplauso, ¿verdad? Usted mismo se puede dar un aplauso porque se ha portado bien aquí adentro, ok. Pero ahora cuando esté allá afuera, tiene que portarse igual. Cuando esté en el trabajo, igual. Cuando esté en la escuela, igual. Porque así mismo como usted me está viendo a mí, camino para aquí y hablo y esto que lo otro, así mismo estoy yo en mi trabajo. Y estoy hablando la palabra del Señor y estoy orando. A las 12 agarro mi lunch y me voy a leer la Biblia, o si no, a escuchar una predicación para edificarme. Porque ¿de qué me sirve yo que aquí me porte bien donde se porta bien? Aquí puede entrar hasta un asesino múltiple y aquí se porta bien. Pero después que sale para allá afuera es el diablo. Entonces, la iglesia la iglesia neotestamentaria debe cumplir estas cosas. Les recomiendo que si no han visitado mi canal de YouTube, Cosechando para Cristo, hay una predicación que hablo acerca de eso, del primer concilio, donde dice 4 cosas que se le mandó a la iglesia. ¿Cuál era? Abstenerse de sacrificado a los ídolos, de ahogado, de sangre y de fornicación. Entonces, si nosotros cumplimos esas 4 cosas, wow, ya estamos bien delante del Señor. Ya podemos servirle, podemos bendecirle, podemos darle gloria y honra, alabanza a nuestro Dios sobre todas las cosas. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y ya voy a terminar con esto con ustedes. Tengo el último punto. Bueno, tenía 13 puntos, pero nada más tocamos, no los vamos a decir todos, así que no se asusten.
Así que estábamos en el número, aquí está. Dice, habrá absoluta lealtad al Evangelio, es decir, a la enseñanza original de Cristo y a los apóstoles, la enseñanza que ellos dieron. Los creyentes se consagrarán al estudio y a la obediencia de la palabra de Dios. El primer día de la semana se reunirá la congregación local para adorar y edificarse mutuamente mediante la palabra escrita de Dios. Alguien me mandó a mí hoy temprano un mensaje de texto con un versículo. Y wow, digo, tremendo este versículo. Dijo Pablo, si yo o un ángel del cielo os predicare otro evangelio, el tal sea llamado anatema. Y hoy en día el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la ganancia, el evangelio está haciendo una mella increíble en la iglesia, porque cuando usted ve, oh, ese es un pastor, ese es cristiano, esos son unos sinvergüenza. Por 2 o 3 personas, está todas las personas pagando, ¿verdad? Por eso que nuestros hechos hablen más alto que nuestras palabras. Yo he conocido personas que hablan muy bonito y es verdad que un aplauso. Veía una predicadora ahora en estos días, porque a mí me gusta, dice la Biblia, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y déjame ver lo que trae esta palabrera, como le dijeron a Pablo. Y empezó, sí, es verdad que tiene mucha elocuencia, facilidad de palabra, sabe usar, ¿cómo se llama? La hermenéutica, la exégesis, la homilética, sabe usar gestos, y es increíble. Pero todo lo que estaba hablando contradecía completamente a la enseñanza de la Biblia. Tú puedes hablar muy bonito y la gente, wow, mira con qué facilidad. Usó palabras que yo ni conozco, que hay veces que hay que ir hasta el diccionario para ver qué es lo que está diciendo. Pero cuando vas a la escritura, te das cuenta que lo que está diciendo es algo completamente falso. Una de las cosas que tenemos que pedir al Señor es discernimiento de espíritu en este tiempo. Señor, ayúdame. Ayúdame para no tragarme yo un gato en vez de liebre, como yo decía. Nos dan gato por liebre, ¿verdad? Pedirle al Señor eso.